comunicación con Sofía Lapido, que es mi amiga personal, pero además también es la protagonista de este nuevo capítulo que abrimos. Así que, Sofi, buenos días. ¿Cómo estás, amiga? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Me sonaba raro decirte, hola Sofía, Camila te habla. Hola Sofía. Claro, ¿qué es lo que hago? Nos conocemos tanto. Claro, sí, que es lo que suelo hacer con los entrevistados, pero bueno, en este caso particular, de todas maneras, me parece que es re interesante que charlemos sobre tu proceso en el camino de la obtención de la leche de tu bebé. Contá un poquito cómo ocurrió esto de que tu bebé necesitaba complementar su alimentación y tuviste ahí que pelear un poquito con la prepaga para que te lo diera. Bien, bueno, mi bebé nació con el peso justo. Entonces, mientras pude y estuve en casa con la licencia de maternidad, lo mantuve con lactancia materna, pero bueno, como muchas mamás saben, cuando uno arranca a trabajar, esto del desapego con el bebé hace que también la producción de leche baje, y ahí en una consulta pediátrica surgió la necesidad de que mi bebé, digamos, empezara a complementar con fórmula. Perfecto. En un principio mi pediatra me hizo un pedido médico que decía que bueno que yo producía poca leche y que mi bebé necesitaba complementar. Yo lo presento formalmente a mi prepaga y mi prepaga me dice que no me corresponde porque era una leche que no era por ninguna patología, es decir, era una leche maternizada común, digamos. Uh-huh. La verdad, yo en mi ignorancia en ese momento me quedé con eso. Es tal así que los primeros meses la compramos nosotros a la leche. La realidad es que a pesar de que no es una leche medicamentosa, que suelen ser bastante más caras, cada lata sale entre 30.000 y 50.000 pesos. Uh-huh. Y mi bebé en un principio complementaba, pero la realidad es que hoy toma fórmula. Sí. Entonces usan más de 5 latas al mes, lo cual representa un costo elevado en el mes. Entonces, un día estaba en TikTok y veo a una mamá que comentaba y visualizaba que le había pasado lo mismo, con la misma prepaga, y que había encontrado una ONG que se llamaba Leches Medicamentosas y que le habían dado una mano, informándoles cuáles eran los derechos y cuáles eran los pasos a seguir. En esos días mi pareja también se puso en contacto con una clienta que era abogada y le comentó que sí, que nos correspondía porque estaba avalado por la ley de los 1000 días, se llama, que garantiza la salud y el alimento del bebé en esos 1000 días luego de nacer. Uh-huh. Y bueno, entonces decide iniciar este camino legal, por ponerle con una comilla, digamos. Sí. Y bueno, me comunico con la ONG Leches Medicamentosas. Ellos me informan que en principio había que hacer una nota para que ellos me rechacen formalmente el pedido o que me lo avalen de una, digamos. Uh-huh. Yo me da la negativa en ese paso. Entonces paso al siguiente nivel, que sería enviar una carta documento, la cual Leches me la redactó sin ningún costo, me asesoraron, explicamos por qué él necesitaba la leche, y cuál era mi condición, ya en este caso ya no produciendo leche materna, digamos. Sí. Y bueno, la enviamos y tenían 48 horas para responder. A las 48 horas la prepaga me responde y me autoriza las leches, me dan 5 latas al mes, que era lo que mi bebé en este caso requería. Claro. Como la ONG, obviamente, como la palabra le indica, es sin fines de lucro y demás, lo único que piden a cambio es ayudar a visualizar la causa. Y la verdad que en esto de la visibilidad de esta causa me he encontrado con gente con menos recursos que ignoraban este derecho. Y me pareció que valió la pena, digamos, encarar este camino. Totalmente, ¿no? Porque además nosotros después, personalmente yo me comuniqué con la ONG a través de tu caso, ¿no? Y que es una de las notas que la gente que nos está escuchando puede ir a leer en el día online. O sea, tu caso fue un disparador para dar información a la población, porque lo que nos decían desde la ONG, que es mucho más común
de lo que pensamos, ¿no? Y que... Sí, son muy pocas las prepagas, obras sociales o mismo a veces el Estado que te da de una las leches maternizadas o no. Y también uno en el desconocimiento del derecho, como me pasó a mí en un principio, acepta lo que la prepaga o obra social le dice. Entonces yo no tenía motivo por el cual yo decir, no, sí me corresponde, digamos. Total, sí. Y por eso también la posibilidad, en tu caso fue mandar una carta documento, pero sé que después hay otras instancias legales a las que se puede apelar. Sí, donde ellos te siguen asesorando, sí, si necesitas judicializar, ellos te ayudan con un abogado y demás. El costo es mínimo, es el de enviar una carta documento, nada más. Incluso si no tenés los recursos, cada una de las causas que hemos podido solucionar antes de judicializar, tratamos de hacer donaciones para que esos papás que por ahí no tienen para abonar la carta documento, digamos, puedan hacerlo de todas formas. Y lo más valioso creo que es que te dan un lugar, un nombre y es personalizado, ¿no? No trata los casos como generalidad. Y eso es muy valioso cuando estás desesperado, digamos. Totalmente, porque además, como vos decís, hay personas que tienen más o menos recursos y además una cosa y esto me parece que es importante aclararlo, hay dos leyes, una para los bebés que necesitan la leche medicamentosa y otro para los bebés, por ejemplo, que necesitan el complemento alimentario por bajo peso, como es el caso de tu bebé, sí. Sofi, que hay dos leyes que lo avalan y por lo tanto es ilegal no cumplir con la ley. Exacto. Entonces, y la ganancia de la obra social o la prepaga está en esto de que nos quedemos en el molde cuando nos dicen que no. Totalmente. Si bien es un poco tedioso por ahí las vías administrativas o judiciales o lo que sea, en estos días desde que se publicó la nota en el día, me he encontrado con muchos casos en el cual me han dicho capaz, estuve 3 años pagando la leche porque no sabía que me correspondía y la verdad se me hacía a cuadritos llegar a fin de mes. He escuchado gente que bien el nene cumplió el año, la leche de vaca le hacía mal pero se la tuvo que dar porque no podía seguir pagando la otra. Y he encontrado gente que aún hoy con esa ley que avala la leche medicamentosa está peleando por una ley antirreflujo, por ejemplo, con una leche, digamos. Claro, sí. Entonces, y además pensemos que tiene que ver con la vida y la salud de un ser humano, ¿no? De encima de un bebé, sobre todo. De un bebé. Y lo que conlleva, por ejemplo, bueno, encima de su caso, y como pasará también en otros casos, o sea, no porque hayas tenido otros hijos tenés que estar al tanto, ¿no? Porque tal vez con los otros no tuviste que suplementar la alimentación. Es una ley relativamente nueva, o sea, si bien estuvo en el 2020, sé que se puso a punto recién en el 2022, entonces, esto de que incluya la leche maternizada, entonces digo, capaz tuviste un hijo antes y no estabas en conocimiento, pero hoy en día es un recurso, digamos. Perfecto, sí. Y bueno, y lo importante de esto de que es una red de padres que ayudan a otros padres que ya pasaron, digamos, por esta circunstancia y por eso, digamos, también el trato tan humano. Sí, ya saben por lo que pasás, te humanizan, te dan nombre, te hablan a vos y a tu bebé por su nombre y también en el caso de que tarde demasiado el proceso hay toda una red de contención donde los padres si sobra alguna leche, por ejemplo en mi caso, si este mes me sobra alguna leche yo la dono, se las envío ya sea a ellos o a un hospital o lo que sea y eso garantiza que en el mientras tanto todos los bebés puedan acceder a la leche. Totalmente. Bueno, Sofi, eso es vital. Muchísimas gracias por tu tiempo, por también animarte a visibilizar, porque no sabemos, o sea, esto como vos decís, salió la nota, bueno, vos también lo estuviste visibilizando a través de tus redes sociales y más familias de repente pueden tener acceso a esta información, que la información es poder y les permite empezar con todos estos pasos, ¿no? Para que justamente su bebé tenga garantizada la ley, que se lo, o sea, no tendríamos ni que estar hablando de esto, ¿no? No, tal cual. Pero bueno, como hay muchos otros casos, es necesario y estoy súper agradecida con el día, tanto con el diario como la radio, por darle un pequeño lugar a este caso y ojalá sirva para que muchas familias de Gualeguaychú y otras partes hagan valer sus derechos. Totalmente. Bueno, gracias, Sofi. Gracias a vos. Bueno. Adiós.
Gracias, amiga, nos vemos. Bueno, ahí estábamos hablando con Sofía Lapido, ella es mamá de Amadeo y bueno, como contaba, su bebé necesita complementar su alimentación a través de leche de fórmula y cuando se lo prescribió el pediatra, la obra social, en realidad una prepaga, encima la que tienen ellos, se los rechazó diciendo que no correspondía. Bueno, justamente ante la desinformación, dice Sofi, yo me quedé en el molde, pero después a través, vieron, las redes sociales tienen también sus cosas buenas, a través de navegar en TikTok se encontró con el relato de una mamá que había pasado lo mismo y que había logrado que a su hijo le dieran la leche y hablaba de esta ONG, Leches Medicamentosas, que de hecho la volvemos a nombrar, la pueden encontrar a través de Instagram o Facebook también y contactarse ahí si están atravesando por esta situación, porque hay 2 leyes que garantizan que los bebés tengan acceso a alimentación, sobre todo en estos casos. Así que, a contactarse si están en esa situación. Lamentablemente no tendría que existir porque si hay una ley, las obras sociales, las prepagas y el Estado tienen que cumplirlos, punto. No tendría que haber más discusión que esa. Lamentablemente tenemos que estar hablando de estas cosas, pero lo importante es que sirva de información para quienes nos están escuchando y puedan encontrar en esta información algo valioso.